Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, usualmente se nos viene a la mente las brutales batallas en las estrechas trincheras, donde se vivieron momentos de absoluto caos y horror, o por qué no, las famosas batallas en los cielos, que vieron nacer a algunos de los ases más conocidos de nuestros tiempos, y pasando a los océanos, donde es casi imposible no nombrar a los tan temidos U-boats alemanes, que causaron grandes estragos en los mercantes que trataban de llegar hasta Europa, pero sin embargo, en esta guerra, también jugaron un papel crucial los acorazados de ambos bandos, tanto de la Royal Navy británica, como la de la Marina Imperial alemana, y para el comienzo de la Gran Guerra, esta última nación, ya tenía una nueva clase de acorazados, estando estos listos para dar pelea a cuantos barcos ingleses estén dispuestos a enfrentarlos. Hola a todos mis queridos espectadores, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. En el día de hoy, como ya habrán podido ver en la introducción, es tiempo de volver a platicar sobre una embarcación que luchó en la Primera Guerra Mundial, y esta vez toca hablar de una del bando alemán. Sin más vueltas los dejo con el video, disfrútenlo. Algún tiempo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, las naciones de Gran Bretaña y Alemania habían iniciado una carrera armamentística, provocando que ambos comenzaran con la construcción de grandes embarcaciones de superficie, siendo así que en respuesta a la construcción de la clase de acorazados Dreadnought británica, conocida como la clase Orión, en Alemania se autorizó la construcción de la cuarta generación de acorazados alemanes tipo Dreadnought, recibiendo el nombre de la clase König. Estos navíos representaban una mejora sustancial sobre su clase anterior, la clase Kaiser, y es en este nuevo grupo de navíos donde resalta nuestro protagonista, quien era el segundo de su clase, el acorazado SMS Großer Kurfürst. Esta nave fue ordenada bajo un nombre provisional, el cual era Ersatzkurfürst Friedrich Wilhelm, y se le encargaría su construcción a los astilleros AG Vulcan Stettin, en sus instalaciones en Hamburgo, comenzando con su construcción cuando su quilla fue puesta en octubre de 1911, siendo botado al mar más de un año después, el 5 de mayo de 1913, en donde el príncipe Oscar de Prusia bautizaría al acorazado, recibiendo el nombre de la fragata blindada Großer Kurfürst, cuyo nombre significa Gran Elector, y era una clara referencia al príncipe elector de Brandeburgo Federico Guillermo, tiempo después de su botadura, y debido a las fuertes tensiones que se estaban llevando en la región en ese tiempo, los trabajos finales de la nave se aceleraron, hasta que el acorazado fue puesto en servicio activo el 30 de julio de 1914, contando para este punto con las siguientes características. Este monstruo de acero podía desplazar unas 25.796 toneladas estándar, pero a toda su capacidad, este podía desplazar hasta 28.600 toneladas máximas. Teniendo una eslora que alcanzaba unos 175,4 metros de largo. Una manga de unos 29,5 metros de ancho. Un calado de 9,1 metros. Algo a resaltar de esta clase de naves es que en un principio, se planeaba alimentar el eje de la hélice principal con un motor a diésel, pero el desarrollo resultó más complicado de lo esperado, por lo que se optó por una mejor planta motriz, las cuales son 3 calderas acuatubulares alimentadas con fuel oil, el cual era un combustible derivado del petróleo. Este sistema lo complementaban 12 calderas acuatubulares alimentadas con carbón. Esto le proporcionaba una potencia que superaba los 45.500 caballos de fuerza. Y a su vez, le otorgaba una velocidad máxima de 21 nudos, lo que se traduce en una velocidad máxima de 39 km por hora. Contando con una autonomía de combate de 8.000 millas náuticas, que son alrededor de 15.000 kilómetros, a una velocidad media de 12 nudos, que serían 22 km por hora. Este rango operativo era posible en gran parte, por las casi 3.000 toneladas de carbón, y las 600 toneladas de fuel oil, que este podía transportar en tiempos de guerra. Su dotación de hombres era de 41 oficiales, junto a 1.095 marineros para garantizar un óptimo rendimiento. El Großer Kurfürst era un barco con características más que aceptables para su tiempo, pero aún así, este junto a sus hermanos seguían contando con un armamento prácticamente idéntico a la de la clase Kaiser, lo que les había permitido ganar tiempo cuando se construían, pero también se gestionó mejor la artillería del Großer Kurfürst que la del Kaiser, equipando a este acorazado con el siguiente equipo.
Su armamento principal lo componían 10 cañones de 30,5 centímetros, en 5 torretas dobles, 2 en la proa, 2 en la popa, y una en el centro del acorazado, entre las dos chimeneas, lo que lo diferencia a él y a sus hermanos de la clase Kaiser, y a su vez permitía mejores andanadas al disparar. Su complemento venía de parte de 14 cañones de 150 milímetros de disparo rápido, colocadas individualmente en casamatas. Además de contar con 6 cañones de 88 milímetros, igualmente de disparos rápido y montados de forma individual en casamatas. Y como ya era algo habitual, este acorazado contaba con 5 tubos lanzatorpedos fijos de 500 milímetros, ubicados bajo el agua en forma de rombo, es decir, 1 en la proa, y 2 a cada lado del barco. Al ser un acorazado, es normal suponer que el mismo estaba fuertemente blindado, contando con un blindaje de 350 milímetros en su cinturón, mientras que en las torretas principales estaban protegidas por 300 milímetros, tanto al frente como a los lados, y en la parte trasera de las mismas, estaban protegidas por 290 milímetros, para servir de equilibrio, pero en el techo de las torretas, el blindaje era de solo 110 milímetros, y en la torre de mando del Grosser Kurfürst el grosor de la armadura consistía de 300 milímetros de protección. Cuando el Grosser Kurfürst fue recién comisionado en la flota de alta mar, este estuvo un buen tiempo realizando pruebas de mar en el Báltico. Su primera acción de combate fue el servir de apoyo a la incursión en Yarmouth del 2 al 3 de noviembre de 1914, donde junto a otros acorazados zarpó en apoyo a distancia a los cruceros que bombardearon la costa británica durante un periodo corto de tiempo, antes de retirarse a puerto. Para el 7 de diciembre, el Grosser Kurfürst terminó por colisionar la popa de su hermano el König, aunque sin daños graves. Su segunda operación de combate fue el asalto a Scarborough, Hartlepool y Whitby del 15 al 16 de diciembre, participando en conjunto con más de una docena de naves aliadas, estando a escasos kilómetros de entablar combate con acorazados británicos, pero bajo órdenes del Kaiser Guillermo II de evitar riesgos innecesarios, la flota desistió y se desvió de regreso a Alemania. El Grosser Kurfürst durante comienzos de 1915, solo se vio envuelto en maniobras de entrenamiento de artillería y torpedos en la zona del Báltico, participando en ciertas ocasiones, en incursiones al Mar del Norte aunque sin ningún contacto con naves enemigas, volviendo al Báltico para la realización de ejercicios hasta el día 10 de mayo. Mucho tiempo después, en septiembre, el barco cubrió una operación de colocación de minas entre el 11 y el 12 de ese mes, frente a Texel, terminando 1915 con un crucero de entrenamiento de 2 semanas en el Báltico, los cuales continuaron con otra ronda de ejercicios durante los inicios de 1916, entrando en el dique seco en Wilhelmshaven para tareas de mantenimiento, durando el mismo hasta el 3 de marzo zarpando en más incursiones, pero de nuevo sin encontrar fuerzas británicas, hasta el mes de abril, más concretamente entre el 24 y 25, cuando se llevaron a cabo bombardeos contra la costa inglesa, donde el Grosser Kurfürst zarpó para proporcionar apoyo, produciéndose un pequeño duelo de artillería entre fuerzas británicas y alemanas, antes de decidir regresar al puerto. Del 31 de mayo al 1 de junio, momento en que la batalla naval de Jutlandia tuvo lugar, el Grosser Kurfürst era la segunda nave dentro del escuadrón germano, siendo este junto a sus hermanos, la vanguardia dentro de la fuerza alemana, y a las 16 horas, la mayor batalla naval de todo el conflicto hasta ahora daba comienzo, la Marina Imperial contra la Royal Navy, un enfrentamiento entre gigantescas moles de acero. Durante el comienzo del enfrentamiento, el Grosser Kurfürst luchó contra el crucero de batalla HMS Princess Royal a una distancia de más de 19 kilómetros, disparando sus cañones secundarios contra los destructores británicos que trataban de atacarlo con torpedos. Con el transcurso de la lucha, el Grosser Kurfürst se vio obligado a cambiar de blanco, dejando al Princess Royal para disparar contra el acorazado Valiant, aunque este no tardó en alejarse de su rango de disparo, no logrando atinar ningún disparo al Valiant, pero el Grosser Kurfürst no saldría intacto, puesto que recibió varios disparos de alto calibre, provenientes probablemente del acorazado Malaya, o del acorazado Warspite, pero logrando dañar a un destructor con sus armas secundarias, siendo probablemente el destructor británico Morson, disparando también durante un breve tiempo al destructor británico Moresby, logrando volver a localizar al Valiant y disparando contra él, aunque sin ningún acierto.
Durante buena parte de la batalla, el Großer-Kurfürst junto a sus gemelos dispararon contra varios cruceros británicos, y con el pasar de las horas, los británicos lograron tomar a la división del Großer-Kurfürst con un intenso fuego de cañón, siendo este alcanzado en 7 ocasiones por proyectiles británicos de alto calibre, 3 de ellos del acorazado Marlborough, y los demás disparos vinieron probablemente del acorazado Baham, o del acorazado Valiant, siendo un disparo de alguno de ellos, el que destruyó una batería secundaria, y otro que dio en todo el cinturón y explotó, pero no logrando perforar el mismo, aunque sí forzando el blindaje a tal punto, de que el mismo dejó una abertura por donde comenzó una inundación al interior del acorazado, la cual se fue incrementando conforme la batalla continuaba, recibiendo más impactos durante los confrontamientos, pero estos estallaron al impactar, y solo produjeron daños de menor gravedad. Tras la gran batalla, el Großer-Kurfürst quedó bastante golpeado por los proyectiles británicos, por lo que fue transferido al dique seco de AG Vulcan en Hamburgo, durando sus reparaciones hasta el 16 de julio de 1916, habiendo disparado más de 130 proyectiles con su batería principal, y más de 210 rondas con su batería secundaria, y siendo alcanzado por proyectiles de alto calibre, un total de 8 veces durante la batalla de Jutlandia. Tras finalizar sus reparaciones, se llevaron a cabo maniobras de entrenamiento en el Báltico hasta el 4 de agosto, cuando el mismo finalizó. Se trató de repetir el plan original en Jutlandia, pero sin embargo los británicos ya estaban al tanto de todo lo planeado, por lo que los mismos enviaron a la llamada Gran Flota para enfrentarlos, provocando que la fuerza alemana optara por dar media vuelta y retirarse a puertos aliados. Para el 5 de noviembre, el Großer-Kurfürst sufriría un ataque con torpedos, por parte del submarino británico J-1, en un intento por cubrir embarcaciones aliadas, que se encontraban recuperando 2 submarinos encallados, destruyendo el timón e inundando las cámaras del mismo, regresando al astillero donde sus reparaciones duraron hasta el 9 de febrero de 1917, pero tuvo que regresar a los astilleros otra vez, el 4 de marzo tras colisionar con otra nave, siendo llevado al astillero imperial de Wilhelmshaven donde sus reparaciones duraron hasta el 22 de abril. Tras su vuelta al servicio, el acorazado estuvo envuelto en la realización de tareas de seguridad en la bahía alemana, y en varias misiones de entrenamiento en el Báltico, durando la última hasta el 23 de septiembre. Más tarde el Großer-Kurfürst navegaría hasta Putzig-Heruye, en preparación para la Operación Albion, una conquista de las islas frente a Riga, contra fuerzas del Imperio ruso, posicionándose en la bahía de Taga, frente al cabo Minast, el 12 de octubre, teniendo la mala fortuna de chocar contra una mina la cual provocó una inundación en su interior, pero esto no fue impedimento para continuar bombardeando las baterías costeras rusas, antes de tener que regresar a Wilhelmshaven, donde se completaron sus reparaciones el 1 de diciembre. Una vez volvió al servicio, el Großer-Kurfürst continuó con los labores de patrullaje en la bahía, sufriendo varios incidentes y contratiempos que estuvieron mandando al acorazado más de una vez de regreso a los astilleros para volver a ser reparado, y tras terminar su última reparación, el barco se uniría de nuevo a la flota para el 12 de agosto de 1918. Para este punto, ya solo faltaba poco más de un mes para que la guerra acabara, pero los miembros de la Marina Imperial estaban planeando infligir un último golpe a la Marina Británica, una operación donde participarían tanto el Großer-Kurfürst como sus hermanos, y que consistía en causar el mayor daño posible a los británicos, a pesar de las bajas que podrían obtener con esta acción, pero esto cambiaría, cuando muchos tripulantes y marineros que ya estaban hartos de la guerra, vieron que esta acción alargaría la guerra y no permitiría negociar apropiadamente la paz. Para el momento en que la flota zarpó de Wilhelmshaven en dirección a la pelea final el 29 de octubre, los tripulantes de varios acorazados de la fuerza se amotinaron, y para el 4 de noviembre la tripulación del Großer-Kurfürst también se unió al motín. Estos disturbios obligaron a los mandos de la flota a cancelar la operación. Tras que la Gran Guerra finalmente acabó, casi todos los barcos de la flota germana fueron enviados a la base británica en Scapa Flow, bajo el mando del contraalmirante Ludwig von Reuter, donde una vez internados en ella, a los mismos se les inutilizó sus armas, y sus tripulaciones quedaron reducidas a apenas unos 200 oficiales y tripulantes. La flota germana quedaría cautiva mientras las negociaciones se llevaban a cabo, negociaciones que finalmente acabarían desembocando en la
creación del Tratado de Versalles tiempo después. Aunque sin embargo, los alemanes pensaban que los británicos querían apoderarse de sus naves, por lo que una vez que la flota británica partió el 21 de julio para realizar entrenamientos, el contraalmirante Reuter transmitiría la orden de hundir a sus propios barcos, siendo el Großer Kurfürst hundido por su propia tripulación, a las 1:30 de la tarde ese día. Con el paso de los años, habiendo pasado tanto tiempo desde ese día, el Großer Kurfürst, a diferencia de sus hermanos, este fue reflotado a la superficie el 29 de abril de 1938, y vendido posteriormente para el desguace en la región de Rosyth. Su campana pasó mucho tiempo siendo un adorno de jardín, hasta que esta fue vendida en una subasta en el 2014, y actualmente esta descansa en Portsmouth, Hampshire, en el Museo Nacional de la Marina Real Británica. El Großer Kurfürst es un buque muy peculiar desde mi punto de vista, puesto que no fue ni el acorazado más grande comparado con los demás del conflicto, ni fue el más blindado, ni el más rápido, y mucho menos el mejor armado, sino que fue el resultado de una competencia entre potencias, además de que desde su diseño, este debía ser superior a sus antecesores, siendo un navío que estuvo tanto tiempo en batalla, como lo estuvo en mantenimiento y en reparaciones, siendo uno de los protagonistas de la batalla naval más grande de la guerra, y en donde luchó contra acorazados, cruceros y destructores, que no solo estaban a su nivel, sino que muchos de ellos lo superaban en prestaciones, y aún así, este les dio combate de igual a igual, demostrándonos también, que en la Primera Guerra Mundial, no hubo lugar en donde la misma no estuviera, teniendo presencia en prácticamente todos los campos posibles, lo cual, es algo, que no tardaría mucho más de 20 años, en volver a ocurrir en el continente europeo. Bueno chicos, creo que hasta aquí hemos llegado por el video de hoy, espero que les haya gustado la historia del Großer Kurfürst, ya hacía tiempo que no hablábamos de un barco de este conflicto en particular, no olviden dejar su like, y suscribirse al canal, y comentarme qué les pareció esta historia, sin más que decir agradezco su presencia, y ya nos estaremos viendo otra vez, en un futuro video, hasta pronto.